A raíz del anuncio que hizo el gobierno, mejor dicho, perdón, el gobierno no, el Banco Central, la Autoridad Monetaria, de una liberación de 34,000 y tantos millones de pesos de encaje legal para financiar a diversos sectores, de ellos 8.400 millones para financiar viviendas económicas y viviendas de hasta 8 millones de pesos. Recuerdo que nosotros fuimos de los primeros en advertir que las restricciones que pesaban sobre las condiciones para los financiamientos a las viviendas iban a hacer difícil que esos desembolsos fluyeran. En efecto, hoy día los desembolsos de los financiamientos a las microempresas, a las exportaciones, al comercio, al consumo, a esos sectores diferentes del área de vivienda se han desembolsado en un promedio de un 70%. En el caso de los financiamientos para viviendas, apenas se ha desembolsado un 14%. Esa lentitud se debía a que nosotros planteábamos que no era correcto establecer condiciones como el hecho de que esos financiamientos solamente se le concedieran a adquirientes de viviendas nuevas y también que solamente beneficiara a adquirientes de primeras viviendas. Y poníamos como ejemplo que hay personas que tienen la necesidad de comprar una vivienda económica, que no quieren comprar una vivienda, no tienen la posibilidad de comprar una vivienda económica nueva fuera de la ciudad y prefieren comprar una vivienda usada como primera vivienda, pero en la ciudad, y al ser de segunda mano, entonces no podían calificar para el financiamiento con una tasa de 9% anual y de 6% sin variación, de 6 años sin variación de esa tasa. Entonces nos satisface mucho ver que el Banco Central poco a poco ha ido tomando o acogiendo las sugerencias que les han hecho, por un lado, las asociaciones de ahorros y préstamos y por otro lado los constructores y promotores de viviendas, que son sugerencias similares a las que nosotros hicimos en principio. No estamos diciendo entonces, bueno, que teníamos la razón y mira, que hicieron lo que nosotros planteamos. No, lo planteamos humildemente y qué bueno que eso coincidiera con las peticiones que finalmente hicieron los sectores verdaderamente involucrados y qué bueno que el Banco Central haya acogido esas sugerencias. El Banco Central ha decidido permitir que las asociaciones de ahorros y préstamos, por ejemplo, puedan utilizar recursos que no están dentro de la cartera para financiar viviendas y que le fueron asignados del encaje legal, porque hay asociaciones de ahorros y préstamos que no tienen especialidad en financiamiento a consumo, o financiamiento a industrias o financiamiento a microempresas, sino que prácticamente el 100% de sus operaciones son de financiamiento para vivienda. Entonces, la parte que le correspondía o que le toca de financiamiento para otros sectores, el Banco Central ahora les va a permitir que también lo utilicen para viviendas. Pero también el Banco Central ha decidido flexibilizar la condición de que la mitad de los recursos asignados se utilice para viviendas hasta 3.5 millones de pesos y la otra mitad para viviendas hasta 8 millones de pesos, sino que también ha decidido permitirles que utilicen indistintamente los recursos para financiamiento de vivienda independientemente de cuál sea el precio, si son viviendas económicas o si son viviendas de hasta 8 millones de pesos. El Banco Central también ha permitido que los recursos para financiamientos de vivienda sean no solo para primeros adquirientes, sino que también puede ser para personas que ya han adquirido más de una vivienda. Y qué bueno, porque también se da el caso de que uno aparece registrado, un ciudadano puede aparecer registrado como adquiriente, segundo adquiriente de vivienda o adquiriente de una tercera vivienda, cuando en realidad lo que hizo fue que compró una vivienda, la vendió y ahora va a comprar otra vivienda, pero tal vez esa es su única vivienda. Sin embargo, cuando se revisan los registros, dicen, no, pero esta es tu segunda vivienda, pues ya tú compraste una en un tiempo determinado. Sí, pero yo no tengo casa porque yo la vendí, o yo la voy a vender para comprar una, y como quiera voy a hacer como si fuera primer adquiriente, porque soy adquiriente de una única vivienda. Entonces, eso también el Banco Central lo ha flexibilizado. Y, en último lugar, también ha flexibilizado el hecho de que se pueda utilizar esos recursos de financiamiento para viviendas no necesariamente nuevas, sino también para viviendas usadas. Y qué bueno. Y puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el centro de la ciudad puede haber una persona, una pareja, una familia que tenga, qué sé yo, 10 años pagando alquiler, un apartamento. Y de repente el dueño de ese apartamento decide venderlo. Y la primera opción a comprarlo la tiene el inquilino del apartamento. Pero si va a buscar el financiamiento del banco, le dice, no, mira, tú no calificas para los recursos de un 9%, tienes que irte a otro tipo de calificación. Entonces pierde la oportunidad de adquirir
como primera vivienda, una vivienda que por el hecho de no ser nueva, entonces no califica o no calificaba. Ahora el Banco Central ha decidido permitir que se utilicen los recursos de adquisición, de financiamiento de vivienda, no solo para la adquisición de una vivienda nueva, sino que puede ser una vivienda usada. ¿De qué monto hacia arriba o hacia abajo? No, el tope de los recursos disponibles es de viviendas hasta 8 millones de pesos, de valor hasta 8 millones de pesos. Había una clasificación de viviendas hasta 3.5 y de viviendas hasta de 3.5 a 8, pero ya también se pueden utilizar en el caso de las asociaciones de ahorros y préstamos, los recursos que tengan disponibles para esos fines se pueden utilizar de manera indistinta. Y eso es positivo, porque eso sí va a permitir que haya un mayor flujo de solicitudes de financiamiento de parte de personas que quieren adquirir su vivienda y que ese flujo sea positivo en el sentido de que serán recursos con una tasa de interés de un 9% y con 6 años sin variación de la tasa para pagar. Porque aquí en la República Dominicana yo siempre he dicho que se tornaba hasta injusto el hecho de que recursos del encaje legal en esas mismas condiciones puedan ser tan fácil de prestar en financiamientos para consumo, por ejemplo, para la adquisición de un vehículo y no así para la adquisición de una vivienda. Entonces, a eso se agrega el hecho de que las restricciones o la burocracia para el proceso de aprobación y desembolso de un financiamiento para vivienda son mucho más largas que la burocracia que se utiliza para los desembolsos y aprobación de financiamientos para préstamos de consumo. Si usted va a comprar un vehículo nuevo y usted solicita un financiamiento, el banco lo aprueba hoy y hoy mismo le hace el desembolso. Pero si usted va a comprar una casa, primero el banco tiene que evaluar que tenga sus títulos y todos sus documentos al día. Tiene que hacer una tramitación en el Tribunal de Tierra. Tiene que hacer una tramitación con la Dirección de Impuestos Internos. Tiene que hacer una tramitación también con el propio Banco Central que hay que hacer el reporte. Entonces, es posible que el banco le apruebe a usted ese financiamiento, pero usted viene a obtener el desembolso de ese financiamiento al cabo de un mes. Y por eso también vemos que las estadísticas indican una menor velocidad en la aprobación de financiamiento para la adquisición de viviendas, no precisamente porque no haya una buena proporción de financiamientos aprobados, sino porque esa proporción de financiamientos aprobados no están desembolsados y no se han desembolsado porque hay mucho más burocracia en los trámites para ese tipo de financiamiento, es decir, para la adquisición de vivienda. Y el Banco Central ha escuchado las sugerencias de las asociaciones de ahorros y préstamos, principalmente, más que de los bancos de servicios múltiples, porque tienen más especialidad en esa área, y de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, para que se facilite una mayor agilización o una mayor flexibilidad en los trámites correspondientes a la aprobación y posterior desembolso de los préstamos para la adquisición de viviendas. Esa es una buena iniciativa, una buena actitud de parte de las autoridades monetarias, porque si hay un área en la cual se produce un impacto positivo y de largo plazo en la mejoría de la calidad de vida de la gente, de las familias, de las personas, es cuando adquieren un financiamiento para la compra de una vivienda. Y puede ser una vivienda nueva, puede ser una vivienda usada, puede ser una vivienda calificada como de bajo costo, puede ser una vivienda calificada como de alto costo. Puede ser su primera vivienda, puede ser la segunda vez que compra una vivienda, la tercera vez, la cuarta vez. En todo caso, siempre eso va a tener un impacto positivo. Además de que hay que tomar en cuenta que en términos promedio, aunque la gente va progresando y puede comprar y puede invertir en el área inmobiliaria, pero en términos promedio, las familias en la República Dominicana, una familia en términos promedio, lo más que puede adquirir durante su vida es tal vez 2 viviendas en términos promedio. Hay gente que puede ser que mucho más y hay gente que en su vida no adquiere ninguna. Pero es muy difícil que usted durante su vida compre una casa o un apartamento y que luego decida comprar otro y luego decida comprar otro u otro en corto tiempo. Casi siempre la gente se adapta a la vivienda donde está y tal vez al cabo de un par de décadas la cambie por otra. Pero no creo que compre más de 2 viviendas en su vida para vivir, para residir, bajo las condiciones económicas que tenga, independientemente de que sean buenas condiciones económicas. Así que me alegra mucho y me hace sentir muy satisfecho el hecho de que las sugerencias que finalmente han hecho los promotores de vivienda y constructores de vivienda y los representantes del sector financiero han coincidido con lo que nosotros advertimos aquí desde el mismo momento en que el Banco Central anunció la colocación de recursos del encaje legal para financiar
a diferentes sectores de la economía, entre ellos el sector de construcción y adquisición de viviendas, con tasas de interés favorables y con plazo de hasta 6 años sin ningún tipo de variación. Francis.